Bienvenido a un video más de Anderson Tavares. El día de hoy aprenderemos a cómo crear un RAID 1 y un RAID 5. Pero antes vamos a explicar un poco qué son RAID 1 y RAID 5. Básicamente no son más que discos de respaldo que nos guardarán esa información en caso de que nuestros discos fallen. Este tipo de tecnología se usa mucho en los servidores web. Destacad que el RAID 1 realmente son dos discos de respaldo que guardan las informaciones. Para utilizar este tipo de tecnología, usted debe tener varios discos en su ordenador, recomendablemente del mismo tamaño para hacerlo. Porque en este caso yo voy a crear algunas particiones que no es lo correcto para explicarle cómo se crea un RAID 1 y por qué no es lo correcto crear las particiones en este caso. Porque debería haber un disco de esta misma capacidad para que todos los datos se dupliquen en este disco. En este caso lo correcto sería que yo el disco local C lo pusiera en el disco de almacén y que se haga una copia de respaldo. Es decir, que si este disco fallara, el disco de almacén tendría todos los datos y simplemente sería iniciar con el disco de almacén. Es muy importante que antes de crear un RAID 1 o un RAID 5 tengamos un backup de todos los datos del equipo. Para poder montar un espacio de almacenamiento en Windows 10, lo primero que tenemos que hacer es comprobar que los discos que vamos a usar son reconocidos por Windows 10. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la barra de tareas encima del icono de Windows. Damos clic y le damos a administrador de discos duros y comprobamos que sí reconoce las unidades que vamos a usar para crear el RAID 1 y el RAID 5. Da igual que estén sin iniciar, solo comprobaremos que las reconozca. Debo destacar que en este caso usted debe tener realmente los discos que va a utilizar. Un ejemplo claro es que este disco sería el disco principal, este que está aquí abajo, y este sería el disco reflejo. No se trata de crear particiones como yo lo estoy haciendo. He utilizado las particiones para que usted sepa cómo se hace. Pero debe ser un disco independiente, porque si este disco, que es el disco C, se dañara, podríamos iniciar con el disco D y no perderíamos ninguna información. Ahora ya podemos cerrar el administrador de discos y abrir el administrador de espacios de almacenamientos. Para esto escribimos administrador de espacios. Vamos a escribir administrador espacios. Para eso escribimos administrar espacios de almacenamiento y nos saldrá esta pequeña ventana. Damos clic en esta pestaña y ahora crearemos un espacio de almacenamiento pulsando sobre el texto que dice crear un nuevo grupo y espacio de almacenamiento. Automáticamente nos saldrá un aviso a lo que le damos a permitir y nos dirá nos aparecerán las unidades que podemos usar para crear el RAID 1 y el RAID 5, tanto las formateadas como las no formateadas. Marcamos las casillas de los discos duros que vamos a usar y pulsamos en el botón de crear. Ahora debemos llenar los siguientes datos de acuerdo a nuestros intereses: nombre, lectura de disco, sistema de archivos, que en este caso vamos a usar NTF, resistencia, reflejo doble, que sería el RAID 1, tamaño máximo. Por defecto es importante destacar que nos aparecerá el tamaño máximo soportado, siendo este la mitad de la suma de los dos discos. Una vez rellenado, pulsamos en el botón crear espacio de almacenamiento y ya tendremos montado nuestra unidad virtual de RAID 1, que aparecerá en el explorador de archivos de Windows para poder usarla. La unidad de datos pertenece al grupo de almacenamiento para que no nos equivoquemos en caso de tener más discos duros en el futuro. Podemos cambiar el nombre del grupo a otro que nos ayuda a saber qué tipo de RAID usa. Para agregar una nueva unidad de RAID
debemos pulsar sobre texto agregar unidades. Marcamos la casilla de la nueva unidad que queremos agregar. Marcamos la casilla de optimización en el uso de la unidad para que los datos que ya había en los dos primeros discos se copien también en esa nueva unidad que agregaremos, y pulsaremos en el botón agregar unidades. Una vez terminado el proceso, podemos ver como ahora hay una nueva unidad física 3. Sin embargo, el tamaño no aumenta, ya que lo que hace es tener una copia idéntica en los 3 discos duros, con lo cual el tamaño total que podemos usar es el tamaño de un disco de 1 tera.